Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, las 8:24 seguimos avanzando. Y bueno, hay una situación y es que en las próximas semanas el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios deberá fijar la cifra para el salario básico unificado del próximo año, del 2024. El ministro de Trabajo había mencionado que existe una enorme posibilidad de que se llegue a un acuerdo por el salario básico y de hecho la próxima reunión para definir esto se instalará este 17 de noviembre. Y bueno, el salario básico unificado que regirá para el próximo año ya entra en debate y como mencionaba, este 17 de noviembre se reúne este Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Tenemos aquí a Tania Pazmiño, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Y bueno, nos va a comentar cómo ha iniciado este debate. La primera reunión entiendo que fue el jueves 9 de noviembre y allí pues se dieron algunas cosas. Decía Tatamu, es presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores de la CEDOCUC. CEDOCUC actúa como representante de los trabajadores. Tiene la propuesta de que el salario para el próximo año se equipare con el de la canasta vital, que es de $550. Los empleadores han indicado que para definir esto deben prevalecer las posiciones técnicas. ¿Cómo está todo? ¿Se podrá llegar a un acuerdo, Tania? Gracias por estar con nosotros. Doy la bienvenida a Tania Pazmiño, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Deseándoles a todos un buen día. Primero que todo, quería comentarle que desde el sector empleador reiteramos nuestro compromiso por un diálogo técnico constructivo en el que podamos llegar a una fijación de salario de una manera justa. En esta reunión que muy bien usted manifiesta, que fue la semana pasada, bueno, pudimos ver algunos insumos que son importantes. Es necesario destacar que siempre vamos a ir a la parte técnica, revisando el escenario económico del país, haciendo el cumplimiento de la normativa y también el respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral para poder tomar decisiones adecuadas en un tema tan trascendente como es la fijación de salario. Importante. Ahora, bueno, tenemos la propuesta del lado de los trabajadores, que es $550. El gobierno ha dicho que, bueno, si es que no se logra definir, ellos van a definirlo por un aumento de $25, entonces se fijaría en $475, que es más o menos la promesa de subir cada año $25, lo que había mencionado el gobierno saliente de Guillermo Lasso. ¿Cómo vemos estas dos propuestas? ¿Se podrá llegar a un punto medio? ¿Cuál es la propuesta que hacen o lo que ha pensado desde el lado de los empleadores? Al ser un consejo tripartito en el que está la parte empleador, la parte también de los trabajadores y también está el ministro de la cartera, pues en este caso es importante comentarle que existe un proceso. Primero tenemos la reunión que mantuvimos con la entrega de todo lo que son los insumos. Luego tenemos unas 2 reuniones de debate. La una va a ser este viernes y la siguiente pues será la siguiente semana. Y dentro de ella existe una normativa que no está ni por los $25, que no está tampoco atravesada por ningún tema que no sea un tema técnico. En esto lo que se manifiesta es que hay que revisar y llegar a acuerdos de los diferentes estamentos. Por ejemplo, tenemos el tema de lo que es la inflación, el crecimiento económico del país, tenemos también cómo funciona la empleabilidad y varios otros puntos, que es lo que debemos nosotros escuchar a la parte de los colaboradores y también poner nuestros puntos. Cuando no se llegue a un acuerdo, lo que dice y dictamina la ley es que se debe ser fijado por inflación. Ese es el dato final al que si no se llega a un acuerdo, se debería llegar. Y cuando nosotros podemos tener un análisis de datos, podemos ver que tenemos un incremento. Hicimos un análisis de hace 15 años atrás, en el que partimos con un salario básico unificado de $170. Han pasado 15 años, tenemos $450, han incrementado en 165% el salario básico y hemos tenido un decrecimiento de la cantidad de personas que trabajan y que tienen empleo adecuado en menos 18%. Es decir, a mayor salario no hemos conseguido mayor empleabilidad. Pero no hablemos de tantos años, hablemos lo que pasa desde la pandemia. Tenemos en la pandemia, en 2019,
un salario de $394 y actualmente un salario de $450. Teníamos una empleabilidad del 38.8% y ahora tenemos datos de la población económicamente activa que está en un empleo adecuado de 35%. Es decir, hemos disminuido plazas de empleo adecuado. A mayor salario, no vemos que haya un impacto en que haya mayor cantidad de personas en empleos adecuados. Más bien, todo lo contrario, tenemos que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado y tenemos 65% de nuestra población económicamente activa en el desempleo o en empleos no adecuados o en el subempleo. Estos son datos importantes para poderlo analizar. Así es, y la situación económica no es un secreto, es bastante compleja, bastante crítica. Y en esta coyuntura, Tania, ¿qué sería lo lógico, lo técnico respecto al tema del salario? Porque, bueno, siempre los trabajadores van a pedir más, pero es viable para los empresarios en un momento que es complejo. Si nosotros vemos los datos macroeconómicos y económicos del país, tenemos que el crecimiento del país, en lugar de al inicio de año tenía una proyección, se disminuyó la proyección y ahora vamos a tener el crecimiento de 1.5 a cierre del 2023 y de 0.8 para el 24. Es decir, se prevé más bien que no tenemos un crecimiento adecuado. Somos uno de los países menos competitivos también en el país porque evidentemente tenemos un salario alto y una productividad baja. No nos olvidemos de los nuevos episodios que hemos sufrido los empresarios en estas últimas 2 semanas. Tenemos el tema de los apagones. Se pierden 18 millones por hora en la parte comercial. Es decir, estamos también en un tema económico bastante complicado y lo que se trata aquí es no solamente de hablar de estas 332,000 personas que estamos hablando del salario unificado. Tenemos que hablar de todos aquellos más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, buscar la forma de que esta fijación de salario no nos distancie más y que caigamos en la informalidad, con la cual lo que no podemos sostener es un tema de IES, no se pueden dar estos aportes, no tenemos la seguridad que debería tener el trabajador para poder continuar sus labores y también hacer una planificación de vida. Entonces yo creo que nosotros debemos tener la realidad en las manos, tenemos que tener la cifra en las manos y un diálogo adecuado en el que podamos comprender las dos partes, que se trata de sostener las plazas actuales porque vemos que no se pueden incrementar y sobre todo pensar cómo vamos a poder trabajar en conjunto para generar fuentes de empleo, que no es un decreto. Se necesita un mejor macroeconómico, se necesita que tengamos seguridad jurídica, se necesita que tengamos gobernabilidad. Hay muchos otros factores que son necesarios tomar en cuenta. Va a ser una maravilla poder generar empleo por decreto, ¿no? Pero no funciona así, lamentablemente. 8:32 conversamos, amigos, con Tania Pazmiño, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. De este consejo, como mencionaba Tania, se va a reunir este viernes, tendrán luego otro debate y bueno, veamos si es que logran definir este salario básico unificado para el próximo año. En anteriores épocas, momentos se ha definido, Tania, desde el lado político, quizás, y quizás eso no es lo más adecuado en la situación actual en la que estamos. Si esto debe ser un tema técnico o no debe ser un tema político, y cuando hablamos también de temas técnicos, hablamos de que el salario unificado sí es 450, pero en realidad el ingreso del trabajador no son 600, no son los 450. Si a esto lo sumamos el 13º, el 14º, fondos de reserva, tenemos un salario de alrededor de $562 y una canasta que estábamos hablando que es una canasta vital de 550.74. Pero cuando hablamos a más profundidad, cuando hablamos nosotros de la canasta familiar, según el INE, para una canasta para 4 personas tiene 1.6 perceptores, es decir, un ingreso de $840 y una canasta que tiene $784. Con estos datos también nos podemos dar cuenta de que sí hay apertura para que se pueda ver que definitivamente no estamos totalmente desfasados. Además, la situación económica no permite perder plazas de empleo. El día de ayer veía una publicación en la que tuvimos 75,000 finiquitos en el mes de octubre, del 1 al 31 de octubre, y nuevos ingresos 50,000. Es decir, 25,000 personas perdieron un empleo adecuado. Entonces, la situación es muy crítica, tenemos que analizarlo, abiertos al debate, abiertos a escuchar y a presentar toda la data que confirma que debemos llegar a un acuerdo que sostenga el empleo y que facilite que no caigamos en la informalidad, que más bien el Consejo Nacional de Salario y Empleo no sea solamente fijación salarial, sino sentarnos a ver políticas públicas que puedan favorecer la construcción de nuevos empleos adecuados.
Importante. Ahora, respecto a esta propuesta que hace el gobierno saliente de Guillermo Lazo de dejar, subir $25, dejar el salario básico en 475, y una propuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano que ha solicitado que el nuevo salario se deje, si es que no hay un acuerdo, por supuesto, en manos del nuevo gobierno, del presidente electo Daniel Noboa. ¿Por qué se da este pedido? Lo que creemos es que no es un tema político, como reiteramos, es un tema técnico. Es por eso que también solicitamos la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional para hacer este trabajo y que debe ser con mucha conciencia. Y es por eso que nosotros lo que solicitamos es que se cumplan las instancias y que no se puedan dar dictámenes desde otro punto que no sea el final, el presidente del Consejo Nacional de Salario. Bien, importante, veamos qué sucede entonces en las próximas reuniones, estaremos pendientes, Tania. Y quisiera hacerle otra pregunta ya más como empresaria. Usted ha mencionado los cortes de energía, les han significado bastantes pérdidas, pero además de eso estamos afrontando una situación de inseguridad. Por ejemplo, cada vez se ven negocios que son extorsionados, las famosas vacunas. Todo esto ha ido complicando el panorama para los empresarios, para los emprendedores. Sí, desde el ámbito personal, yo le comento que nosotros tenemos sucursales a lo largo de todo el país y sobre todo en el sector de la costa, en la zona de lo que es Esmeraldas, Guayaquil, ya tenemos en varios negocios a los que no podemos vender porque no van, no abren, cierran muy temprano y otros han recibido el tema de vacunas y han decidido definitivamente migrar. Es muy complicada la situación ya cuando uno lo vive en el día a día, de que simplemente dicen, me están llamando los vacunadores, venga, recoja los productos porque voy a cerrar mi negocio, o simplemente inclusive el área médica, porque yo soy del ámbito farmacéutico, los médicos ya no atienden sino hasta una hora determinada y luego ya no van a los consultorios. Y peor aún el tema de seguridad, ahora que vemos con los apagones, con los cambios de horario, también nos preocupamos por nuestros colaboradores, van a salir a horas más tarde, hay que pensar en que no solamente es un tema de seguridad de toda la comunidad, sino que la empresa se preocupa porque los empleados de los colaboradores lleguen con bien a su casa en estos momentos. También es algo que nunca antes nos había pasado, pero hay que tener conciencia de esto y los apagones nos han generado una dificultad muy grande. Hablaba el otro día con una persona que tiene un restaurante y me decía, ¿qué pasa si la luz me cortan de 12 a 2 de la tarde? Yo no puedo decir de esa hora no voy a atender, simplemente no voy a abrir ese día porque no voy a tener a quién atender ni cómo dar las facilidades para mis clientes. ¿Qué significa esto? Pérdidas de empleo, pérdidas de ingreso para el país. Y esta es una realidad con la que estamos viviendo el día de hoy. Una situación compleja con la que vamos a terminar este año. Lamentablemente, ojalá vengan nuevos vientos, nueva mar para el próximo año, Tania, y quiero agradecerle por esta entrevista. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro, no creo que sea tampoco un tema solamente del gobierno, necesitamos gobernabilidad en la asamblea, necesitamos que los empresarios sigamos apostándolo al país como lo hacemos hasta el día de hoy, a pesar de que la situación es adversa, los que continuamos aquí poniendo nuestro capital, arriesgándonos, somos los empresarios y la mayoría ecuatorianos, también buscando que estas nuevas alternativas con las que viene el gobierno faciliten la inversión, que necesitamos mostrar que somos un país en el que se puede invertir. Es muy penoso el riesgo país en el momento como está. Tenemos desde el inicio del año en casi 1,000, ahora lo tenemos en 2,000. Es decir, tenemos que mejorar todas estas situaciones, pero lo que sí podemos decir es que los empresarios ecuatorianos estamos aquí para arrimar el hombro, para seguir apoyando a nuestro Ecuador.